las 2:40. Es 4 de julio. Y si bien espero que todo el mundo el día de hoy tenga un excelente día, lo importante pasó ayer, porque el día de ayer ganó la selección Colombia su partido de 16avos de final contra la selección de Ghana 1-0. Y no joda, la verdad, reconfortante el triunfo ayer. Reconfortante porque es cierto que la selección Colombia desde 2018 no pasaba a un mata-mata de Copa del Mundo, obviamente por el tema de que no clasificamos al 2022. Y de verdad muy reconfortante pasar a octavos de la manera que lo hicimos. Sentí que no sufrimos para nada, sentí que fuimos sólidos en defensa, fuimos bastante conectivos en el mediocampo y en ataque. Si bien es que yo me quedo con eso, me voy a terminar quedando con eso. Nos faltó el segundo gol, pero sin segundo gol no sufrimos el partido. Colombia no sufrió el partido y los jugadores de ataque, los que se supone que están en la línea de ataque, pues lo que se supone que se alinean en el duelo con los centrales, en este caso de Ghana, también fueron importantes porque muchas veces salían de la referencia y estaban flotando permanentemente para hacer opción de pase, principalmente en el primer tiempo. Y no joda, qué partido tan espectacular de la selección Colombia, sinceramente. Obviamente la victoria, hay muchos puntos altos y hablaré de ello en el 1x1, pero qué partidazo. Sentí que muchas cosas de las que dije en mi análisis prepartido se dieron, sobre todo el espacio que había que abarcar en la zona de Ghana, aunque al final no fue solo ese pedazo, fue realmente todo el intercambio de posiciones que hubo entre los que estaban dentro del circuito de juego. Incluso Lucho Díaz se metió en cierto momento en el circuito de juego, y también Lucho Suárez cuando entró por Córdoba. Se involucraban también los dos de adelante mucho en lo que sería el circuito de juego por dentro. Y el tema de Partey no olió un balón en ningún momento, nunca se sintió cómodo, ni Partey, que es el principal jugador de Ghana para salir jugando, ni ninguno de los jugadores ganeses para transicionar en ataque. Fue un partido muy incómodo por parte de los ganeses, y el gol nos los encontramos de cierta forma temprano. Creo que no habían pasado ni 15 minutos de partido. Muñoz juega con Lucho Suárez, que Lucho Suárez hace un control que se le va un poquito lejos e intenta el primer centro. El primer centro estampado por el central que lo va marcando. Él no da la bola por perdida y manda el centro al sector donde estaba John Arias, que virtud de Arias por aparecer en ese espacio, teniendo en cuenta pero también siento que es el central o el defensor Ganes, que se supone que estaba por ese sector, estaba completamente distraído. John Arias apareció de sorpresa y puso el 1-0 o el gol definitivo del partido del día de hoy. Muchas cosas positivas. Sentí que al principio del partido, los primeros 10 minutos, Colombia estaba muy tímida, sobre todo porque el primer tiro de todo el partido lo hizo Ghana, pero a partir de ese primer tiro, Colombia, a medida que se fue apropiando de las posesiones, fue completamente dominante. Y también se cumplió lo que yo decía, si no estoy mal, en mi prepartido, que Ghana priorizaba mucho el orden táctico y dejaba al equipo jugar con la pelota. Entonces, un partido muy completo de la selección Colombia. Los cambios entraron muy bien, desde Lucho Suárez, que entró por Córdoba después de esa desafortunada lesión, teniendo en cuenta también la entrada de Quintero, teniendo en cuenta la entrada de Campas, que también entró enchufado, y Richard Ríos también entró bien. Sentí que el Richard Ríos entró bien, un ok cerrado, seco. ¿Por qué motivo? Porque siento que estaba pecando mucho con el tema de las faltas, y en algunos pases con balón fue algo torpe. Pero igual él buscaba imponerse en ataque. Tuvo 3 remates, uno de cabeza, 2 de casi que media distancia. No le salieron, pero todo bien, porque siento que Richard Ríos, aparte de oxigenar el equipo, aparte de darle, digamos, que piernas extra al equipo, hoy particularmente cuando entró por James Rodríguez, que entró para eso, para oxigenar piernas. Y en esa figura de 4-3, hablando de 3 mediocampistas, Richard Ríos, Lerma y Arias, quedaba
Puerta como principal creador de juego. Entonces pienso que esa fue la intención de Lorenzo al meter a Richard Ríos, darle completa autoridad a Puerta para ser el creador y el organizador de juego de Colombia, y pienso que eso le salió extremadamente bien. ¿Qué más podría decir aquí? El tema de los laterales, bueno, la línea de fondo muy sólida en general, siendo que Mojica hizo un partido de menos a más, y eso es positivo, pero voy a profundizar de eso más adelante. Y Muñoz por muchos tramos del primer tiempo intentó aparecer como ese falso, como esa función de falso extremo que él nos tiene acostumbrados. Y de resto nada más, esa sería mi sensación en general de todo lo que fue el partido. Muy buen partido de la Selección Colombia. Pasamos a octavos de final, y ahora vamos por el 1-por-1 de cada uno de los jugadores. Ahora, ya comenzando con el 1-por-1, vamos con Camilo Vargas. Camilo Vargas hoy realmente no tuvo una tajada por la cual brillar. Como le digo, muy sobre la línea de los 4 defensores que facilitaron el trabajo de Camilo, facilitaron el arco en cero. Y lo que sí quería destacar de Camilo es que nuevamente, balón en los pies, se sintió más cómodo, se sintió más reforzado, se sintió más seguro. Y eso sería en resumen Camilo Vargas. Realmente no tuvo una gran atajada el día de hoy. Fue un partido bastante tranquilo para él, gracias a los 4 defensores que tuvo como ayuda. Y ese sería mi resumen o mi apreciación de Camilo Vargas en este partido contra Ghana. Ahora sí, la línea de 4 al fondo. Su madre, hijo de puta, qué línea tan increíble. Imperial todos, realmente imperial. Todos los 4 que formaron parte de la línea defensiva. Vamos a comenzar. Primero quiero hablar de Davinson Sánchez. Davinson es el ministro de defensa, como le dicen allá en Turquía, el ministro de defensa de esta selección Colombia. Obviamente no puede hacerlo todo solo, también necesita la ayuda de Lucumí, pero entiéndase lo que quiero decir. Se siente liderazgo, primera vez que siento un Davinson completamente líder. Lo comenté en otras ocasiones, que Davinson era un tipo que siempre le costaba ser líder, porque él se acostumbraba a ser la segunda guitarra del líder de la saga central. Si nos vamos a Nacional, ¿quién era el capo de la defensa? Alexis Enríquez, y Davinson como segunda guitarra. Si nos pasamos al Ajax, ¿quién era el duro del Ajax? Matías de Ligt, todavía muy joven, pero como era un jugador formado en institución, pesaba más que Davinson, y él era el bastión principal de ese Ajax. Pasamos al Tottenham. En el Tottenham contaba con los 2 centrales titulares de la selección de Bélgica, que eran Alderweireld y Vertonghen, y los dos ya llevaban tiempo en el Tottenham, entonces ya de por sí ellos propios eran una institución en comparación a Davinson Sánchez. Y desde que llegó a Galatasaray se siente eso, de que es el ministro de defensa de esa línea defensiva en Galatasaray, y reafirma ese estado de forma en la selección Colombia. Ahora, el tema de Lucumí, más de una vez dije que me preocupaba por el estado de forma en cómo venía, de los físicos, sobre todo el partido con el Aston Villa y con la Roma en la Europa League y Serie A propiamente. Pero el nivel de Lucumí está a la par de Davinson, seguro con el balón, balones largos, balones cortos. En los duelos a mí me gustaría que chocara más, pero este partido no ameritó que chocara mucho. Más que todo hacer las coberturas correctamente, hacer la pantalla al balón siempre y cuando se le fuera largo a los jugadores de Ghana, y muy sobrio, muy pulcro con la pelota Youn Lucumí, y me pareció un partido bastante seguro de él. Pasemos a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz tuvo sus incursiones en el primer tiempo en el área rival, no salieron como se esperaba, y de ahí atrás un partido sólido de Muñoz también defendiendo. No fue la figura de esta vez, no fue la superestrella Muñoz en esta ocasión, pero sí siento que hizo un muy buen partido, y como digo, siento que su presencia en ataque pesó más en el primer tiempo. Y Mojica que hizo un partido que iba de menos a más al principio del partido, o más bien parte del primer tiempo. Yo sentía que los balones llegaban a Mojica y él tiraba un centro a cualquier parte que terminaba matando la jugada. Eso era Mojica en los primeros 10, si se quiere, 20 minutos del partido. También sentía que estaba un poco lento en algunas transiciones de Ghana, en unas pocas transiciones realmente, fueron pocas, y con todo eso, a medida que pasaron los partidos se fue recobrando. Tuvo un tiro al arco, de hecho, que fue un centro de Muñoz a Mojica, que cabeció ahí como pudo y tapó y sacó en apuras el arquero de Ghana. Pero en sí,
Mojica muy bien sólido, como digo, el 7 que era digamos que su duelo más directo, nunca le pasó. Punteaba el balón cuando lo tenía que puntear, le hacía la cobertura con balón, lo sentí muy bien. Pienso que esa asociación con Luis Díaz, esa falta de complementariedad entre ambos, siento que no fue necesaria el día de hoy. Siento que a pesar de que no estuvo, Colombia igual generó juego de ataque. Ya de por sí, porque Colombia centra mucho su juego en el carril central. Pero como digo, Mojica un partido bastante sólido y que fue de menos a más. Y de menos a sobresaliente, sinceramente, en mi opinión. Ahora pasamos con el mediocampo y yo no me podía quedar sin mencionar esto. O sea, casi es una sensación de ansiedad mía no mencionarlo enseguida, porque el orden sería hablar de Lerma, Arias y tal. Pero no, me corresponde hablar de esto. Colombia, tierra del 10, tierra del 20 y tierra del 14. Qué gran partido de Gustavo Puerta, para mí el mejor del partido, ya sea en base a la jugada como interior o propiamente haciéndose dueño de los hilos cuando no está James Rodríguez en cancha. Partido muy redondo de Puerta, partido excelente de Puerta, tanto con balón como sin balón. Pases malos, pocos, muy pocos. Si mal contados son como 3. Y recordar esa jugada que se la pincha Lucho Díaz y Lucho Díaz la manda para afuera, pero no importa. Puerta, la complementariedad con Quintero también cuando entró, la complementariedad con todos en el segundo tiempo, porque él fue el principal director de orquesta en el segundo tiempo, cuando sale James por Richard Ríos. Y como le digo, impresionante el partido de Puerta, posiblemente el mejor partido de él de lo que vamos de mundial. Ahora sí, hablando de James Rodríguez, James tuvo un partido en el cual siento que cuando se involucraba en los circuitos por dentro participaba bien, no desentonaba. El problema era cuando él le tocaba recibir solo y cuando le tocaba conducir a él. Siento que muchas veces se chocó contra los defensores ganeses, perdiendo balones importantes en estos intentos de conducción que dejaban mal parcado a Colombia, porque muchas veces ya nuestros laterales estaban tirados hacia el ataque. Como le digo, mientras Colombia gestionó los circuitos de balón por dentro y James se involucró, lo hizo bien, pero un bien a secas. Siento que también falló en algunos cambios de frente. Siento que el partido le quedó grande desde lo físico, si bien corrió en ciertos momentos del partido. Siento que el cambio en el 45 estuvo bien porque el físico no le iba a dar para más. Entonces un partido ni fu ni fa de James, si se quiere. Ok, seco, sí, como mucho, como muy generoso. Y luego hablar de Juan Fernando Quintero. Juanfer abre caminos que nadie espera que se encuentren. Juanfer viene en la asociación tanto en largo como en corto. Juanfer tuvo un tiro que se le fue, que no tuvo dirección a puerta. Tuvo un tiro de esquina que cabeció Davinson y lo tapó el arquero ganés. Y Juanfer da una claridad distinta al mediocampo cuando entra. No desentona con ninguno de sus compañeros del mediocampo. Entendimiento perfecto con Puerta, buscando siempre balones en banda o por medio de los centros o balones filtrados. Y de verdad que tenemos 10 creadores de muy alto nivel. Y yo quería hablar de este apartado porque Colombia es tierra de estos jugadores, de formar este tipo de jugadores. Y como le digo, me quito el sombrero ante el partido de Puerta. James estuvo un poquito flojo hoy. Y lo de Quintero siempre que... Es que eso es lo bueno de Quintero. Quintero tú lo metes en un segundo tiempo y es para cambiar la dinámica. Cambiar y no cambiar la dinámica del partido. Porque no la cambia en el sentido de que se acopla perfectamente a los circuitos de juego que propone Colombia. No desentona al momento de juntar los pases por dentro. Pero cuando digo que cambia la dinámica, porque los jugadores rivales no saben qué esperar de Quintero. Es completamente sorpresivo lo que hace. Los pases completamente, digamos que de una inventiva completamente distinta. Incluso los pases más sencillos, que sea un pase al costado, se siente que tienen una intención, porque con ese pase Quintero se suelta, puede ocupar otros espacios para ser receptor de pase, y a partir de esa nueva posición que abarca en el campo, mandar un balón largo, mandar un balón filtrado.
Entonces esa es la magia de Juanfer, tanto en sus pies como en el sentido que le da Lorenzo en el cambio como revulsivo. Como le digo, Colombia, tierra de creadores, creadores de 10, no importa si en el dorsal tiene el 10, el 20 o el 14. Y esto es la idiosincrasia de nuestro fútbol. Muy bien Lorenzo, y el fútbol es identidad. Y el fútbol de Colombia no se entiende sin los creadores, sin los volantes 10. Cierro esta nota. Gracias Colombia por ser tierra de este tipo de jugadores. Partido de Lerma, un partido muy sólido, un partido que la verdad siento que incluso con balón estuvo bien, porque Lerma por varios instantes incluso jugó de memoria, en el sentido de que jugaba a primer toque, pero porque siempre se veía acompañado de Puerta o se veía acompañado de John Arias. La queja con Lerma de pronto puede ser que en momentos del partido él optaba por jugar para atrás, cuando de pronto Colombia pedía jugar hacia adelante. Y eso lo entiendo perfectamente. Al que no le guste, pues listo. O sea, se valora su crítica si así lo considera. Pero pienso que Lerma también tuvo una función en la cual bajar el ritmo de juego en Colombia para seguir construyendo desde atrás. Porque para que jugar hacia adelante si no tienes el pase claro. Y muchas veces Lerma recibía, jugaba para atrás y se volvía y a partir del pase hacia atrás, dependiendo si eran los centrales o qué, se volvía a elaborar. Colombia fue paciente, sobre todo en la elaboración con pelota. Y a medida que iban hilando pases, fuimos ascendiendo de poco a poco. También había situaciones en las cuales, Lerma le llegaba el balón, lo recuperaba sobre todo por alto. Y como digo, de pronto alguien empezaría a tocar buscar el pase para adelante, pero a veces esa vertiginosidad del juego había que darse, yo sentía y lo valoro por Lerma, que había que darle pausa, había que darle un poquito de pausa, había que retroceder un poco, porque como lo dije en mi análisis, Ghana es un equipo que iba a parquear el 4-1 en su propio campo y nos iba a esperar, iba a respetar sobre todo el dibujo de su estructura y le iba a dar prioridad a eso. Entonces no me parece mal un partido de Lerma, me parece un partido sólido. Y es un partido sólido de Jefferson Lerma, futuro presidente de Colombia, líder y rostro del partido colombiano lermista. Y un partido sólido de Lerma. No me inquieta el hecho de que no jugara tanto para adelante. Y como digo, daba ese retroceso, pero ese retroceso era valioso para empezar a construir nuevamente desde atrás, en mi opinión. John Arias fue el hombre gol el día de hoy. El 1-0 fue puesto por John Arias. Y yo decía en mi análisis prepartido que este partido iba a depender mucho de qué tan escurridizo fuera Arias, tanto con o sin balón. Y pienso que en general el partido, él no fue la estrella del partido, porque pienso que la estrella fue realmente Gustavo Puerta. Pero es que John Arias es un jugador que difícilmente te baja los 7 puntos. Bueno en la recuperación, bueno en el repliegue hacia atrás, bueno asociándose. El gol viene de sus pies. Y como le digo, me parece un partido muy correcto de John Arias. No sentí que estuviera sobreexigido, que tuviera que proteger el balón en exceso. Simplemente él cumplió su partido. Lo único malo, la amarilla que tiene, que va a tener que cargar hasta el partido contra Suiza. Pero un partido muy completo de John Arias, moviéndose, dando pase, siendo opción de pase. Como le digo, en cuanto a conducción, no sentí que hoy fuera el partido más de conducción de John Arias en lo que demostró él, pero es que él no desentona, es uno de los jugadores que siempre juega bien que ha venido jugando bien en este mundial y muy feliz por el gol que hizo, porque ya va rato mereciéndolo, un gol en unas instancias importantes con la selección Colombia, porque es un jugador que aporta mucho a la selección por su calidad técnica y muchas veces se le había negado el gol. Entonces muy contento por el gol de John Arias y porque fue el autor de gol que nos permitió conseguir el triunfo el día de hoy. De Lucho Díaz, mucha gente va a querer acabarlo el día de hoy. Van a decir que el mundial de Lucho Díaz es flojo, que no ha aportado absolutamente nada, ni goles ni asistencia. El único gol que hizo fue contra Uzbekistán y tal y cual. Y la verdad, Lucho está llegando en posición de gol, pero se vuelve ansioso. Y pienso que eso le está carcomiendo la cabeza, quiere marcar el gol, siente ansiedad por no encontrar el gol de manera inmediata. Hoy tuvo, para mí,
Bueno, tuvo ese gol de fuera de lugar, pero si de fuera de lugar tenía cero validez. Y aparte de esa tuvo otras dos. ¿Cuáles eran esas otras dos? Por un lado, lo primero era que Luis Díaz tuvo una jugada en la cual Puerta se la pica, le tira un pase bombeado y él se apresura y mete el riendazo de primera, se va desviado. Ok, no interfiere el arquero. Y el otro fue una jugada en la cual él queda mano a mano con el arquero y se la tira a las manos prácticamente. Esas son las chances que uno dice, no joda Lucho, avíspate viejo, que eso en el Bayern lo haces. Cansancio físico por la temporada, puede haber relación, puede ser cierto, pero Lucho también hoy cumplió una función jugando por dentro, muchas veces condujo el balón por dentro. Y si se quiere un partido gris de día, no sé si decepcionante, algunos dirán que es decepcionante porque es la figura del Bayern, es el semifinalista de Champions, que tiene que mostrar la jerarquía y tal. Pero como digo, yo pienso que el gol llegará, yo siento que el gol llegará. Jugando así, como juega esta selección Colombia, el gol llegará para Luis Díaz. Tiene que estar más pendiente del tema es cuándo desplazarse fuera de las líneas de los defensores, porque lo están cogiendo mucho en fuera de lugar, pero el gol llegará. Y Lucho es un jugador importante, perdió bastante balones largos en el primer tiempo con su marcador encima y lo superó, llegó a superar a su marcador. Y lo que pienso, a mí me parece exagerado que digan que Campas hizo más que Luis Díaz en el tiempo que estuvo. Pienso que los dos aportaron a su manera. Y como digo, un partido gris de Luis Díaz, pero siento que va a llegar el gol. Y es que va a llegar el gol de Luis Díaz porque él es un jugador de élite, un jugador que de pronto el cansancio de la temporada le está costando. Pero el gol va a aparecer. El gol va a aparecer porque llega a posición de gol. Llega a posición de gol con una intensidad, con un nivel un nivel de intensidad, un nivel de ambición, de querer sobrepasar la última línea defensiva. Y eso se lo valoró mucho Luis Díaz. El gol llegará. Es paradójico porque yo pensaba que Córdoba era el delantero ideal para este partido. Y sentí que lo venía haciendo. Esa jugada en la que arranca la camiseta del defensor ganés ya daba indicios de que, ojo, Córdoba está metido en partido, está chocando, está poniendo el lomo. No se la va a poner difícil a los jugadores de Ghana. Y pasa la lesión. Siente el pinchazo en el aductor, que si no estoy mal, y sale retirado. Él acepta el cambio, él acepta que está lesionado, que no iba a dar para más. Y eso lo valoro porque hay jugadores rotos, que quieren quedar en cancha por no perder su titularidad. Y por lo menos esa parte de Córdoba la valoro mucho. Esperemos que no sea nada grave porque pienso que seguirá siendo un jugador importante en lo que resta del Mundial. Y que podamos contar con él va a ser bastante importante y necesario. Ya sabemos que venía con unos cierto lastre de lesiones de la Liga Rusa. Llega a la selección casi que lesionado. Recuerden que él con Uzbekistán no juega. Él antes de que se diera la lista oficial estuvo en un periodo de evaluación para ver si llegaba al Mundial. Y como cambio le entró Luis Suárez. Esta es la actitud de Luis Suárez que esperaba. Hoy Luis Suárez jugó de John Córdoba, pero de una manera distinta, no esperando el balonazo desde lejos para que le caiga y él ponga el cuerpo. Sobre todo en el primer tiempo, él muchas veces salía de la referencia con un defensor marcándolo a las espaldas, pero salía de la referencia y salía bien. Eso era lo importante. Si recibía a 1 o 2 toques, el balón permanecía en su posesión. Es más, el gol de Colombia, el gol de John Arias, hay que recordar, viene de un pase de Muñoz que juega con Lucho Suárez, que hace un control, digamos que un poquito defectuoso, pero él conserva la posesión. Y luego cuando intenta mandar el centro, el balón choca contra el defensor que lo marcaba justamente de Ghana. Y él vuelve a intentar el centro, lucha ese balón, vuelve a tirar el centro y aparece John Arias por el sector donde apareció. Lucho Suárez, aparte de esa asistencia, como digo, mucha movilidad por fuera, o más bien entre líneas, perdiendo la referencia de los marcadores. Pienso que siempre que intervino con balón intervino bien. Siento que hizo un partido muy bueno luchando a espaldas y luego recibiendo unos metros más atrás de su posición original. Y siento que fue un partido muy bueno de Luis Suárez, reconfortante porque venía siendo bastante criticado. Y a pesar de que no tuvo oportunidad clara de gol, pienso que
la función que hizo hoy en el partido era vital, primero para cansar y desorientar a los defensores ganeses y también para darle continuidad al juego de posesión de la selección Colombia. Partido positivo de Luis Suárez y pronta recuperación para John Córdoba. Ojalá no sea nada grave y que pueda seguir compitiendo en la Copa del Mundo. Y por último, los dos suplentes que no he mencionado, Richard Ríos y Hamilton Campas. Richard entra justamente al inicio del segundo tiempo por James Rodríguez, que, como le digo, un partido, si se quiere, ni fu ni fa, ok para algunos. A mí, la verdad, el partido de James, como digo, en circuitos de asociación, bien. En pases largos, mal. Y sobre todo al momento de recibir el balón muchas veces estaba dormido, entonces también en esa parte mal. Entró Richard Ríos para conformar ese mediocampo de 3. ¿Cuáles son esos 3? Lerma, Richard Ríos, John Arias, y dejar como volante de creación como 10 a Gustavo Puerta. Ahí me pareció importante el cambio, ya de base con esa intención me parecía importante el cambio. Sentí que Richard Ríos, de los que entraron, fue el que estuvo más flojo para mí, en mi opinión. ¿Por qué? Porque hacía muchas entradas a destiempo, ganó muchas faltas por entradas de bulto, que yo le llamo a Richard Ríos, que son mismas entradas por destiempo. Más que eso, jugó bien a nivel de pase con el balón. Un pase que sí fue un pase de yegua, de burra completamente, que él buscó el pase y lo interceptó el central ganés, y obviamente el pase salió defectuoso. Pisó varias veces el área. Hubo una al principio del primer tiempo en la cual él hace un remate cruzado al segundo palo del arquero que se va afuera. Y está esa jugada en la que cabeció mal, que fue a centro de Juan Fernando Quintero. Es más, pienso que Richard Ríos, lo que ha demostrado del Mundial, ha sido más importante como llegador al área, 1, 2, como oxigenador del mediocampo, que él entra y el medio para tener piernas frescas para continuar el partido con una alta intensidad, así recupere bien o mal los balones, así genere faltas o no las genere. Pienso que, hablando de lo positivo, pues, porque como digo, fue el más flojo para mí de los que entraron. Pienso que entró en dinámica físico-atlética, fue chocando, fue braviando. Obviamente eso conllevaba algunas faltas, pero también me pareció un partido ok, correcto, cerrar el Richard Ríos por lo que aporta y por lo que llegó a aportar y por lo que significa en la configuración del 11 para que Puerta asumiera ese rol de volante de creación. Y por último, Campas, que entró por Luis Díaz. Campas entró bien, o sea, sentí que Campas entró un poquito aquí folclórico, alegre. ¿Qué te puedo decir? Entró animado, con ganas de aportar algo en los 10 minutos que entró. Y como apoyo por banda. En la jugada es en la que Juanfer manda el centro para Richard Ríos. La jugada de que Richard Ríos remata embolatadamente de cabeza. Campas, muy sobrio, recibe el balón, toca para Juanfer manda el centro. Pienso que Campas estuvo más sobrio que otros días. Hoy el casco no le estaba apretando la cabeza, hoy el balde no le apretaba la cabeza. Tuvo una en que remató de primera, pero estaba bien porque tenía que culminar la jugada. Y, o sea, siento que el cambio de Campas fue un cambio carismático, un cambio en el cual siento que sí mostró amenaza a la defensa ganesa. Siento que no desentonó, siento que se involucró, las decisiones que tomó a nivel de qué hacer con el balón las tomó bien, y partido correcto también de Campas, muy ok, ambos, tanto Richard Ríos como Campas. Y como digo, Campas a mí lo que me dio fue bueno, paz porque entró enchufado y hizo el propio partido de Hamilton Campas, o sea, un tiro a puerta que se fue a la puta mierda. Y no sé, muy carismático lo deja Campas, muy carismático, muy de cierre de partido, muy de ubicarse en la posición de Lucho Díaz y seguir continuando la buena dinámica siempre y cuando tuviera el balón en los pies él. Y bueno, se pasó a octavos de final sin sufrir. Aplausos a Néstor Lorenzo, acertó en los cambios, en el replanteo y en el dibujo inicial. Ganamos sin sufrir, ganamos con un gol solitario, pero las chances del gol no faltaron. Falta que Lucho se termine de afinar más en la definición, y en los momentos en los cuales tirar las diagonales para que no lo cojan en fuera de lugar.
los cambios siguen entrando enchufados, unos más que otros, pero enchufados al fin y al cabo. Y agradecer primero a Dios por esta victoria, porque sin Él nada de esto es posible. Los mismos jugadores los reconocen. Dios es la base sólida de este equipo, tanto defensiva como ofensivamente, como en la elaboración por dentro, y en el momento y Dios ha sido la fuente de vitalidad y de fútbol para este equipo. Para los creyentes será así, para los no creyentes pues ellos sacarán sus conclusiones, pero realmente los invito a hacer la reflexión de esa manera. Los invito a conocer un poquito más de Dios, porque eso vale realmente la pena. Y como les digo, hoy Colombia jugó sobrada, no comió de brujo, no comió de bloque bajo, no comió de nada. Y pienso que se sintieron la claridad de las ideas, tanto de cuerpo técnico como de jugadores, al momento de gestionar su juego. Colombia se impuso con mucha facilidad, con un nivel altísimo de todos sus jugadores, que va a seguir creciendo con el favor de Dios. Dios va a bendecir a estos jugadores para que sigan imponiendo su juego, sigan imponiéndose físicamente, sigan mostrando la calidad que tienen en los distintos contextos que se presenten a lo largo del Mundial. Y ahora pensar en Suiza. Aclaro que con Suiza, Manzambi es un jugadorazo y tiene más talento que gana. Honestamente tiene más talento que gana. Pero yo confío en mi selección, confío en que Dios nos va a bendecir para lograr el resultado que anhelamos. Ese partido es a las 3 de la tarde, yo voy a estar trabajando. Obviamente no los voy a dejar sin análisis prepartido, pero ese partido está como difícil que yo lo vea en vivo, o sea, en vivo y en directo, así tirando el minuto a minuto. Entonces ese partido creo que lo volvería a ver cuando vuelva a casa y daría mis conclusiones a partir de lo que alcance a ver. Ahora le digo, superamos a Queiroz, un viejo conocido, con nuestro fútbol, con nuestra identidad, superando su bloque bajo, su 4-1-4-1. Y nada más, le deseo lo mejor a la Selección Colombia. Muchas bendiciones a cada uno de los jugadores, que Dios interceda en la vida de cada uno de ellos para que cada día jueguen mejor y mejor, y que también interceda en la vida de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico para que cada vez tomen las mejores decisiones tácticas, tanto en el planteo inicial como en el replanteo y en los cambios si hacen falta. Y que tengan bendecida noche todos los que acaban de ver este video. Disfrutemos el momento, que la selección esté en octavos de final y vamos partido a partido. Ahora a pensar en Suiza. Que tengan bendecida noche y espero que lo hayan disfrutado este video.